Ok, ok. A ver, muchísimas gracias y bienvenidos a este curso en el que trataremos el día de hoy y mañana este tema tan importante, teniendo en cuenta la coyuntura que se está viviendo acerca de esta enfermedad COVID-19. Lo que trataremos es el manejo de la oxigenoterapia extrahospitalaria en estos tiempos de COVID. El día de hoy se tratará todos los temas concernientes hasta tocar el bajo flujo, y el día de mañana la magíster Jenny Maynés Padacamones expondrá lo que es alto flujo en adelante, teniendo en cuenta que el inicio del curso en mención igual se iniciará de la misma forma a las 5 de la tarde. Entonces, comenzamos. Para los que no me conocen, me llamo Juan de Dios Chavarría Sañero, soy docente de enfermería técnica y el día de hoy vamos a comenzar. A ver, vamos a hablar del oxígeno en primera instancia. Para entender todo este tema de oxigenoterapia es muy importante conocer la importancia, vale la redundancia, del oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? Pocos saben qué es el oxígeno, piensan de pronto que el aire que respiramos es 100% oxígeno, y no. Les comento que todo el aire que estamos respirando, cada uno de nosotros en este momento, solo estamos respirando 21% de oxígeno. De repente para ti sea una sorpresa enterarte que solo estamos respirando del 100%, solamente un 21% de oxígeno. Profesor, ¿y lo demás qué será? Bueno, lo demás en gran abundancia en el ambiente. Nosotros tenemos lo que es el nitrógeno en un 78%, después tenemos CO2 en un 0.03% y tenemos después otros gases nobles, ¿no? Vamos a hablar en un momento con un pequeño dibujito acerca de esta explicación y todo lo que es la composición del aire. Hablemos del oxígeno. El oxígeno, ¿qué es? Vamos a decir que es un gas incoloro, insípido, por supuesto, no tiene color, no tiene sabor y cuya ausencia conduciría a la muerte. Nosotros sabemos que lo que necesitamos para respirar el oxígeno es que esto sea oxígeno puro, que no esté contaminado, porque por ejemplo en una manifestación uno está respirando oxígeno, pero si le cae bomba lacrimógena, si a eso empiezan a colocar bombardas, ese oxígeno ya está ¿no? contaminado, y lo cual va a hacer que una persona no tenga una eficiente respiración. Ahí es cuando muchos se desmayan, muchas personas empiezan con dificultad respiratoria, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el proceso de oxigenación de nosotros? Debemos saber que el oxígeno llega, ingresa, y en la parte de los alvéolos que nosotros tenemos en los pulmones ocurre algo llamado intercambio de gases, donde ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿no? Ese CO2 o dióxido de carbono es básicamente desecho de nuestro cuerpo, es un metabolismo del oxígeno que ya saturó a la sangre, ¿no? Que ya se insertó dentro de la hemoglobina y por ende en el material de desecho de retorno sale convertido en CO2. Ahora, debemos saber que el órgano más consumidor de oxígeno de nuestro cuerpo, independientemente de lo que podríamos pensar nosotros, no son los pulmones, sino es el cerebro básicamente. Si bien es cierto, cada órgano de nuestro cuerpo requiere oxígeno, pero el órgano más consumidor de oxígeno es el cerebro. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando alguien tiene un paro respiratorio, nos preocupamos inmediatamente, porque si el cerebro se queda con su presión de oxígeno al menos 4 minutos o más, la persona ya podría sufrir daño cerebral irreversible, ¿no? Un poquito de anatomía para entender esta parte de la oxigenoterapia, que lo vamos a tocar con pinzas, porque muchas veces nosotros lo hemos podido leer, lo hemos podido ver,
pero muchas veces no lo entendemos, ¿no? Y básicamente porque en realidad es un tema complicado, este tema de la oxigenoterapia. A ver, lo que yo decía, ¿no? Aquí involucramos a la faringe, a la laringe, tráquea, los pulmones y lo que tenemos pues evidentemente adentro, ¿no? A ver, lo primero que debemos saber que el oxígeno cuando ingresa por aquí, por nuestras fosas nasales, ocurren tres cosas interesantes. El aire se filtra, se calienta y se humedece. Es por ello que cuando vamos a hablar ahorita del tema en sí de oxigenoterapia, vamos a ver que uno necesita algo llamado humidificador, que es un frasco, ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿por qué necesito un humidificador? Allá, porque cuando ingresa en condiciones normales el oxígeno dentro de mi cuerpo, las fosas nasales ayudan a filtrar, calentar y humedecer. El oxígeno no puede ingresar seco, porque irritaría, resecaría y haría que toda mi mucosa respiratoria se empiece a agrietar. Y la persona podría tener, lo más visible inicialmente, por ejemplo, es la epistaxis o el sangrado nasal inicialmente, ¿no? Entonces ya dijimos que el aire ingresa por las fosas nasales y tenemos aquí un órgano que participa en dos sistemas, ¿no? La faringe, que participa en el sistema circulatorio y también, digestivo, y también participa del sistema respiratorio. Tenemos la laringe, que es el órgano de la fonación con el que hablamos todos nosotros y el cual, cuando se inflama, produce algo llamado laringitis, y es por ello que una persona a veces no se le escucha, ¿no? La disfonía o la afonía, como le decimos, ¿no? Estoy afónico, no se le escucha nada. Después tenemos la tráquea, por ahí sigue pasando, como pueden ver, todo esto es como un gran tubo que va a desembocar al final en nuestros pulmones. Pues seguimos avanzando, el oxígeno sigue avanzando y llega, por ejemplo, a la tráquea, que como veremos son anillos cartilaginosos en forma de C, ¿no? En forma de C, que a la altura de la mitad del pecho nosotros nos daremos cuenta que se bifurca. Bifurcar quiere decir que se divide, ¿no? Vemos que a la altura de la mitad del pecho se bifurca o se divide en dos grandes ramificaciones. Esa bifurcación de la tráquea tiene un nombre y es muy importante para otros procedimientos, como por ejemplo una intubación. Es muy importante saber ese nombre, como por ejemplo para una aspiración de secreciones. Esa bifurcación de la tráquea, que se va a convertir esa tráquea en bronquio derecho y bronquio izquierdo, se denomina carina. Así como tu amiga Karina, igualito, pero no es con K, es con C. Se denomina carina. Entonces tenemos bronquio derecho, bronquio izquierdo, por donde va a pasar lo que es el aire. Y vamos a llegar que a esto se le denomina árbol bronquial. ¿Por qué? Porque el bronquio, que era uno solo a la derecha y uno solo a la izquierda, se va a empezar a ramificar, ¿no? Como un arbolito, se va a empezar a ramificar. Cada una de esas pequeñas ramitas se denomina bronquiolo. Entonces por ahí sigue discurriendo lo que es el aire, sigue pasando, hasta que finalmente va a desembocar en unos saquitos que parecen racimos de uvas, como podemos ver aquí. Parecen unos pequeños racimos de uvas y nos podemos dar cuenta aquí. A esto se le denomina alvéolos. Y aquí en los alvéolos, ¿qué va a suceder? Sí, el famoso intercambio de gases. Aquí penetra lo que es el oxígeno y después de un procedimiento de desecho sale el CO2. Cuando yo inhalo oxígeno y cuando yo exhalo estoy botando CO2. Debemos darnos cuenta que esta tráquea, al dividirse en bronquio derecho y bronquio izquierdo, vemos todas estas ramificaciones. Cada una de estas ramificaciones termina aproximadamente en 3 alvéolos. Nosotros tenemos alrededor de 1 millón de alvéolos entre el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. También notamos aquí
si regreso a la imagen anterior, que nuestro pulmón, que tenemos aquí, que es como bolsas, ¿no?, que se inflan y se desinflan, ¿no es cierto? Vamos a notar que tiene 3 lóbulos, el pulmón derecho, y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Y si yo soy muy observador, voy a darme cuenta que al pulmón izquierdo es como si alguien hubiera tenido hambre y ¡juá!, le hubiera metido un mordiscón. ¿Se pueden dar cuenta aquí que le falta un pedacito? Ese pedazo que aparentemente le falta es una ubicación, está haciendo básicamente como un nido para que se aloje ahí un órgano. Ese órgano que se va a alojar ahí se llama corazón, y ese espacio que ha hecho ese pulmón izquierdo para que se aloje ahí el corazón se denomina mediastino. Y aquí, como veremos, participan el principal músculo de la respiración, que se llama diafragma, que podemos ver aquí, que básicamente es el músculo de la respiración y que a su vez divide, ¿no?, lo que es el tórax del abdomen. También nosotros podemos darnos cuenta que dentro de estos alvéolos, que parecen saquitos de racimos de uvas, como pueden ver aquí, cada uno de estos alvéolos vemos que contiene capilares. ¿Qué son capilares? Capilares son la unión de arteriolas y de vénulas, ¿no? Tenemos aquí representado de color rojo una arteriola que se junta, como pueden ver, como si fuera un tejido, ¿no? Cuando se junta, hace un capilar y se junta con lo que es una vénula. Una arteriola y una vénula no es nada más que una arteria y una vena, pero con un calibre disminuido, ¿no? Con un calibre muy disminuido, son muy delgaditos, ¿no? A eso se le denomina capilar. En estos capilares hace que esos alvéolos lleve el oxígeno que ingresó a la sangre. Entonces, esa sangre transporta mediante un barquito que se denomina hemoglobina el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. La transporta a todas las partes de nuestro cuerpo. Y cuando regresa, recordemos, se convierte en sustancia de desecho, regresa a través de las vénulas y nosotros tenemos la expulsión del CO2. Pero ¿qué sucede en una situación, por ejemplo, de COVID, en una situación de neumonía? Estos alvéolos, como veremos, se empiezan a llenar de líquido y por ende no hay ese intercambio de gases, no existe ese intercambio de gases. La persona sufre dependiendo de qué cantidad de alvéolos estén siendo dañados. Por eso es que uno puede escuchar en este tema del COVID, ¿no?, tiene dañado el 40% de los pulmones, tiene dañado el 30% de los pulmones, dependiendo de qué tanta zona de los alvéolos haya sido dañada, porque lo que se daña aquí es los alvéolos y por ende los pulmones, ¿no? Al llenarse de líquido, como pueden ver, estos alvéolos están impidiendo ese intercambio de gases, o sea, no ingresa oxígeno, no sale CO2 y es preocupante. Es preocupante, la persona empieza a sentir deficiencia de oxígeno e imagínense este mismo cuadro que vemos en este alvéolo en todos los alvéolos que tenemos. Es por ello que la persona si no tiene una asistencia ventilatoria correcta, llega a morir. ¿Cuánta gente no ha fallecido porque no encontró oxígeno? ¿No es cierto? Entonces, veremos, esto es lo que principalmente sucede. Los alvéolos se llenan de líquido y por ende no se puede producir ese intercambio de gases. Ahora vamos a ver que la respiración tiene 4 procesos. Cuando yo respiro, si bien es cierto, yo inhalo y después exhalo, eso solamente es la ventilación, pero yo tengo perfusión, tengo la difusión y tengo el transporte de gases, que son las etapas de cada proceso respiratorio. ¿Correcto? Entonces son 4, ¿cuáles son?
ventilación, perfusión, difusión y transporte de gases. Primero tenemos la ventilación, el cual es un proceso mecánico por el cual la atmósfera está bombeando aire, ¿cierto?, a nuestro cuerpo, y de nuestro cuerpo sale también aire, CO2, ¿no es cierto?, lo que conocemos como inspiración y expiración. En una respiración normal nos menciona que la expansión torácica va a ser mínima, silenciosa y sin esfuerzo. ¿A qué se refiere silenciosa y sin esfuerzo? Cuando uno respira, la respiración en realidad no debería tener un sonido audible a distancia. Cuando es respiración en condiciones normales, yo no debería escuchar la respiración audible a distancia. Va a ser audible si el médico se acerca, como lo hacemos, recuerden, en primeros auxilios, nos acercamos, sentimos, ¿no es cierto?, el aire que nos expulsa la persona que está inconsciente, pero se escucha recién al acercarnos. ¿Por qué recalco esta parte? Porque si la persona emitiera sonidos roncantes o sibilancias, nos podría manifestar que la persona pudiera tener cualquier problema respiratorio, broncoespasmo, diagnóstico de asma, etcétera, 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 ¿no? Y también sin esfuerzo. ¿Quiénes respiran con esfuerzo, por ejemplo? Una persona que tiene neumonía. Recordemos que la neumonía, la persona tiene respiración rápida, muchas veces dolorosa, tiene aleteo nasal, la persona respira y su nariz aletea, ¿no? Aletea porque le está costando mucho esfuerzo estar respirando a esa persona. Y en bebitos podemos ver que hay tiraje intercostal, ¿no? El bebito respira y al hacer la inhalación y exhalación vemos que se marcan sus costillas. A eso nosotros lo denominamos tiraje intercostal. A ver, en la ventilación, ¿qué procesos participan? Los dos ya conocidos, la inspiración y la expiración. ¿Qué sucede en la inspiración? Miren quiénes participan, ¿no? Participa el principal músculo de la respiración, que es el diafragma, que podemos ver aquí, el cual se va a contraer y va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque cuando yo inspiro, mis pulmones se están llenando de aire, por ende están ocupando mayor cantidad de espacio y por ende mi diafragma se va a contraer hacia abajo. En este proceso, si bien es cierto, el músculo principal de la respiración es el diafragma, pero también nos ayudamos de la contracción de los músculos intercostales que nosotros tenemos. Tenemos también la expiración, que es cuando yo estoy exhalando o botando ya el aire, ¿no? Recordemos que la inspiración es cuando el aire ingresa, ¿no? Yo inspiro y el aire está ingresando a mi cuerpo. La expiración es cuando el aire está saliendo de mi cuerpo, ¿no? Y sale en forma de CO2. Aquí, ¿qué sucede? Aquí pasa todo lo contrario que en la inspiración. Recordemos que en la inspiración el diafragma, ¿qué sucedía? Se contraía y descendía. Aquí pasa todo lo contrario. En la expiración el diafragma se relaja y se eleva. ¿Por qué? Porque al nosotros botar aire, como les decía, los pulmones son como bolsas, ¿no? Al botar aire se desinflan un poquito, por decirlo así, y por ende es que ocupan menos espacio y el diafragma nuevamente se relaja y va hacia arriba, ¿no? Se eleva. Ahora vamos a hablar del segundo proceso respiratorio, que es la perfusión. La perfusión normalmente es conocida como, por ejemplo, la llegada de sangre a un tejido, ¿no? ¿Qué tanto está perfundiendo esa sangre a ese tejido? ¿Qué tanto lo está irrigando, ¿no? En este caso, como estamos hablando del proceso respiratorio, vamos a hablar que el proceso respiratorio, ¿dónde se da? Alveolos. Y por ende, la perfusión aquí nos habla básicamente de la llegada de esa sangre a la unidad alveolar.
¿Para qué? Para ponerse en contacto con el aire. ¿Cómo se va a poner en contacto la sangre con el aire? Recordemos que en los alvéolos, esas que parecían racimos de uvas, vimos capilares. Mediante esos capilares ese oxígeno va a saltar y ahora sí, mediante el torrente sanguíneo, mediante la sangre arterial, hemoglobina, lo que va a hacer es irrigar o perfundir a todo mi cuerpo. Ahora vamos con el tercer proceso respiratorio, que es la difusión, que es el paso del oxígeno atmosférico desde el alvéolo, como les decía hace un momento, hacia la sangre. Nosotros vemos aquí un alvéolo y vemos la red capilar. Vemos en rojo lo que es la arteria y vemos en verde lo que es la vena. Sucede que aquí ese oxígeno que ingresó se va a poner en contacto mediante ese capilar y nuevamente al terminar el proceso esa vénula mediante el capilar va a llegar nuevamente al alvéolo para que lo elimine en forma de ¿qué? En forma de CO2 o dióxido de carbono, también conocido como anhídrido carbónico. Ojo aquí con este detalle. Estos sacos llamados alvéolos, como pueden ver aquí, son muy delicados, son realmente muy delicados. Basta que una persona no utilice la concentración adecuada de oxígeno para el determinado requerimiento de un paciente, podemos ocasionar daño alveolar, o sea, daño en los alvéolos. Recordemos que el oxígeno es considerado un medicamento. Díganme ustedes que son profesionales de la salud, el medicamento, si bien es cierto, es muy beneficioso, pero ¿qué también tiene un medicamento? Efectos adversos. Eso mismo pasa con el oxígeno. Lo principal que se va a dañar aquí, ante un efecto adverso, es los alvéolos. Recordemos que el oxígeno, en un flujo correcto para una determinada persona, no va a ocasionar ningún daño. El daño va a ser ocasionado cuando este oxígeno supera las cantidades requeridas por el paciente. Y te doy un ejemplo. Hace un momento mencioné que todos estamos respirando un 21% de oxígeno. Y con eso, a mí me es suficiente, a ustedes les es suficiente. ¿Qué pasaría si yo te quiero poner oxígeno terapéutico? Te vas a sentir incómodo, te va a fastidiar. Lo cual no pasaría si yo estoy con una deficiencia respiratoria, estoy requiriendo oxígeno, alguien viene, me pone oxígeno, está satisfaciendo esa necesidad y por ende a mí no me va a causar ninguna toxicidad. El ejemplo más claro que nosotros podemos ver es en la calle. No sé si les ha pasado a ustedes que están en el carro, hace calor, ustedes abren su ventana, ¿no? Están en la ventana, al costado del carro, están en la ventana del carro. Y el carro empieza a correr. ¿Qué pasa? El aire es rico, el oxígeno es rico, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando está cerquita y el carro empieza a correr? ¿No? Tú no puedes respirar, ¿no? Te incomoda. ¿Por qué? Porque en ese momento la cantidad no es satisfactoria para ti. Ese volumen que está ingresando no es satisfactorio para ti, es mucho, y por ende mucho, como pueden ver, también hace daño. Hay que tener en cuenta eso. El oxígeno, al ser un medicamento, recuerden bien, también ocasiona efectos adversos y o toxicidad. Por último, en este proceso respiratorio, tenemos lo que es el transporte de los gases. El transporte de los gases. Lo que mencionaba, ¿no? La sangre se va a saturar de oxígeno en los capilares pulmonares, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí a la sangre que se satura de oxígeno en los capilares, después va a dejar los pulmones, va a viajar a través del bombeo del corazón por todo el cuerpo, irrigando y perfundiendo de oxígeno a todo el cuerpo. Recuerden, ¿quién es el que transporta el oxígeno? La sangre, a través de la hemoglobina, ¿no?
y luego, después de abastecerse de oxígeno, regresa en sustancia de desecho, como bien ya decía, y se elimina a modo de dióxido de carbono o CO2. Yo creo que hasta aquí nos ha quedado muy claro. Entonces vamos a hablar ahora de esos factores que influyen en una correcta o incorrecta respiración o requerimiento respiratorio. Por ejemplo, factores biológicos o biofisiológicos. Sabemos nosotros que, por ejemplo, cuando tenemos un recién nacido, y si lo comparamos con nosotros, el recién nacido respira más rápido, respira más veces por minuto que nosotros. A saber, el recién nacido, de 0 a 28 días, básicamente respira entre 40 a 60 veces por minuto. Y nosotros respiramos entre 16 a 20 veces por minuto. Miren qué rápido están respirando los recién nacidos. Conforme uno va adquiriendo edad, va siendo adulto, esta frecuencia respiratoria empieza a disminuir hasta llegar desde 40 a 60 el recién nacido y llegar, como pueden ver, a 16 a 20, a llegar hasta 20 respiraciones por minuto. Porque ¿qué dirían si, por ejemplo, ahorita yo o cualquiera de ustedes empieza a respirar 40 veces por minuto? Se darían cuenta lo agitados que nos veríamos, y evidentemente cualquiera que nos vea así o pensaría que acabamos de llegar de hacer deporte, o que de repente nos dieron una mala noticia, o que de repente me estoy enfermando de algo, ¿no? COVID, me agarran y me botan de mi casa, ¿no? Porque para la solidaridad no hay acá ahorita en el tema del COVID. Esta etapa del desarrollo, ¿por qué nosotros vemos que el recién nacido respira más veces? Una de las cosas que hace que respire así es la fisiología de su tórax, la forma de su tórax. Él tiene el tórax de forma ovalada, de forma oval, y eso hace que su capacidad respiratoria en ese momento sea mucho más rápida. Después recordemos, cuando uno ya es adulto, el tórax ya no es ovalado, ya no es esa forma, ya no tiene una forma de huevito como ellos. La nutrición interferirá en cómo, en cuánto pueda respirar yo, por supuesto. Los obesos tienen menor capacidad ventilatoria. Y les digo, viendo el tema del COVID, seguimos poniendo el ejemplo del COVID. Aparentemente, ¿quiénes eran las personas que se veían más afectadas? Sobrepeso y obesidad. Aquí está la respuesta. Porque evidentemente su capacidad ventilatoria de ellos se ve mellada, se ve disminuida. Y por ende, es que esas personas eran las que principalmente se complicaban y hacían cuadros graves de COVID. Esto es porque los pulmones pierden espacio de expansión. Recordemos que en una persona obesa o con sobrepeso, ¿qué es mayor y más prominente? El abdomen. Imagínense que hemos visto el proceso respiratorio, inspiración y expiración. ¿Qué sucede con ese diafragma? Cuando yo inspiro, baja. ¿Qué tanto puede bajar en un obeso? Imagínense, ¿no? Y por ende, en estas personas con sobrepeso y obesidad, esta demanda de oxígeno está aumentada. Y ya lo hemos visto con muchísimos casos de personas haciendo cuadros muy graves de COVID. ¿Qué otros factores influyen? Por ejemplo, anomalías musculoesqueléticas. Aquí, para citar un ejemplo, diría la cifosis. La cifosis básicamente es una curvatura anormal de la columna que en circunstancias normales se da en la zona cervical. Recordemos que nuestra columna tiene zona cervical, dorsal y lumbar. Normalmente la cifosis se da en la zona cervical y parte de la zona dorsal. Profesor, pero ¿cómo es la cifosis? ¿Has visto una persona jorobadita? Eso es cifosis. Eso es la cifosis. Evidentemente esta postura
musculoesquelética, va a hacer que la persona no tenga una ventilación correcta. ¿Por qué? Porque todos los músculos no están actuando de forma correcta, y hay que recordar que parte de la ventilación, ¿quiénes hacen ese proceso? El diafragma, principal músculo de la respiración, y ¿quiénes más habíamos dicho? Lo que son los músculos intercostales, ¿no? Ahora imagínate cómo estarán esos músculos de una persona con cifosis jorobadita. ¿Va a influir en la satisfacción de su oxigenación? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El ejercicio. Recordemos que si yo hago alguna actividad física, yo voy a tener una mayor demanda de oxígeno. La postura. Si yo estoy sentado o acostado, yo voy a tener una diferente demanda de oxígeno, una diferente ventilación. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo tengo a una persona que en su cama le falta el aire cuando está acostada. Yo la siento, la pongo en posición Fowler o la pongo de pie y la persona mejora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la postura también ayuda a una mejor ventilación. Recordemos que la posición Fowler, sentado, o semi-Fowler, semi-sentado, hace que la persona tenga una mayor expansión torácica. Por ende, es que la persona siente una sensación de mejor ventilación. Hábitos socioculturales. Por ejemplo, hábitos tóxicos como el tabaco y las drogas. Debemos saber que hay muchas personas que, pese a tener el conocimiento de que el tabaco y las drogas, cigarros, ¿no es cierto?, van a inferir mucho en su capacidad respiratoria, y aún más en tiempos de COVID, el vicio gana, ¿no? El vicio puede más. Y es evidente que no va a ser lo mismo una persona que le dé COVID, que tenga estos hábitos, que una persona que no lo tenga. Una persona que tenga estos hábitos que una persona que sea deportista, ¿no? Y si a eso le añadimos la edad y otras enfermedades crónicas como diabetes, asma, hipertensión, imagínense el tremendo cuadro dinamitorio que hay ahí, ¿no? Tremendo cuadro terrible. Sabemos que el tabaco, el arsénico que contiene esto es un veneno prácticamente, ¿no? Daña los pulmones, y pese a eso hay personas que lo siguen haciendo. El entorno, lo que puse el ejemplo al inicio. Ahora, por ejemplo, con esto de las elecciones hay mucha gente que ha salido a marchar, y cuando a veces las masas se aglomeran y empiezan a hacer disturbios, ¿qué hace la policía, no? Intenta persuadirlos, y en muchos de los casos botan bombas lacrimógenas, la turba se defiende con bombardas, y esas sustancias contaminantes o irritantes influirán en nuestra satisfacción ventilatoria, por supuesto que sí. Tampoco no es necesario imaginarnos solamente eso. Yo estoy en un incendio, por ejemplo, ya sea como bombero o como víctima. ¿Qué sucede? Ahí estoy respirando oxígeno muy poquito, y por ende la demanda de oxígeno de esas personas, al ser una sustancia contaminante, no estoy respirando muy poquito, por no decir nada de oxígeno, la persona puede morir ahí por hipercapnia. Aire ambiental. El aire ambiental, recordemos que si bien es cierto la humedad es dañina, entre comillas, lo que es dañino es la excesiva humedad, y acá nosotros tenemos una humedad de 90-95%, una humedad muy alta, acá lo que es en Lima. Pero es indispensable la humedad, sí. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos dicho que el oxígeno debe entrar húmedo, ¿no es cierto? Entonces parte de ese humedecimiento del oxígeno está en el aire ambiente, que debería ser entre un 30 y 50% de humedad para yo tener una satisfacción correcta de oxigenación. La altura. Aquí en la altura hagamos un pequeño paréntesis, porque recordemos que el cuerpo humano tiende a la adaptación, de tal manera que, por ejemplo, si hablamos de fútbol, la gente que sigue fútbol o escucha fútbol, poniendo el ejemplo reciente,
¿Dónde jugó Perú recientemente y ganó 2-1? En Ecuador, en Quito. En Quito es altura. ¿Qué escuchábamos a cada momento de los narradores y veíamos en nuestros jugadores? Que les hacía difícil respirar, ¿no? Se cansaban, se ahogaban, ¿no? Cuando meten un gol, se quedan ahí un buen rato, ¿no? ¿Por qué? Para nuevamente intentar ventilar. Porque ¿qué sucede en la altura? Mientras más alto esté una persona, la demanda de oxígeno va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el oxígeno que hay mientras más alto estemos, altitud, el oxígeno es menor. Y por ende es que esa persona, cuando está en altura, necesita mayor cantidad de oxígeno. Sin ir lejos, aquí en nuestro propio país, el Cusco. Pero ¿por qué dije al inicio el tema de la adaptación? Y hice un pequeño paréntesis aquí. Porque si bien es cierto, eso podríamos sentir al inicio, pero cuando una persona ya se adapta, lo que va a suceder es que el cuerpo se va a adaptar a esas condiciones climáticas y la persona ya no va a sentir que le falta oxígeno, ya no va a sentir que se ahoga. La persona se aclimató, ¿no? Como por ejemplo las personas como los ecuatorianos que juegan ahí en altura y ellos como si nada. ¿Por qué? Son de otro planeta, no. Simplemente son personas ya aclimatadas. Y lo mismo sucedería con las personas, con el seleccionado peruano que jugó, si estuviese un tiempo prolongado, ¿no? Se va a aclimatar y evidentemente ya no van a sentir esas molestias respiratorias. Pero lo de la altura, sí es cierto, a mayor altura el oxígeno es menor. Por eso, esas personas que escalan, ¿no? Hay personas que incluso han llegado a morir, ¿no? Los que escalan montañas, nevados, ¿no? El Everest, por ejemplo, ¿no? Algunos llegan muy cansados, con muchísima deficiencia de oxígeno, y ha habido incluso personas fallecidas también, ¿no? Otros factores, ya yendo al tema psicológico, que influyen en el tema de la respiración, es el estrés y la ansiedad. ¿Se han dado cuenta que cuando uno se estresa y está ansioso, si alguien te dijera, oye, me doy cuenta que estás respirando más rápido, ¿no? Por eso es que la frecuencia respiratoria aumenta y se eleva. Por ende, la demanda de oxígeno es mayor. Estados depresivos producen que la persona hipoventile, que ventile en menor medida. Habrán visto de repente algunas películas donde, por ejemplo, se ponen una bolsa y empiezan le dicen, te estás hiperventilando. Y le ponen una bolsa y con eso empiezan a regular la ventilación. Esto, al ser simplemente psicológico, normalmente no requieren oxigenoterapia. ¿Pero por qué digo normalmente? Porque si fuera un caso no controlado, en ese momento la persona sí pudiese llegar a necesitar oxígeno. Ciertamente en muy bajo flujo seguramente. Ahora vamos a hablar de estos temas del alto flujo, de bajo flujo, etc. Lo que mencioné al inicio, la composición del aire. Para mí, hace muchos años, cuando yo por primera vez me enteré de esto, yo dije, wow, porque a mí siempre me sorprende aprender algo nuevo, ¿no? Al ver la concentración del oxígeno, yo dije, ¿qué? Pero solo 21%, ¿y lo demás qué es? Entonces me puse a investigar y vi que, miren, la mayor parte de oxígeno, que ocupa en el aire, el elemento que ocupa mayor cantidad de espacio en el aire es el nitrógeno. Como veremos, es el nitrógeno, seguido por el oxígeno, que ocupa un 21%, después el argón, que es 0.9%, CO2, que es 0.03%, y vapor de agua y gases nobles 0.07%. Si yo sumo entre el nitrógeno y el oxígeno, ya estoy haciendo 99%. El 0.9 de ese aire ambiente lo ocupa el argón. ¿Y cuánto me faltaría para llegar a ese 100? 0.1.
Ese 0.1 lo completan el CO2 en 0.03 y en 0.07 el vapor de agua y otros gases nobles. Profesor, ¿cuáles son esos gases nobles? Como por ejemplo el helio. El helio. Recordemos que si todos hemos crecido viendo el Chavo del Ocho y nosotros veíamos que en el Chavo aparecían globos que se iban hacia arriba, ¿se acuerdan? ¿No? Tú te comprabas tu globo seguramente acá en Perú y dices, caramba, me han estafado, ¿por qué no se va para arriba? ¿No? Yo quiero que se vaya para arriba también. Es básicamente porque esos globos son inflados con helio, un gas noble que tiene no la particularidad de que si tú lo inhalas, te cambia la voz, es la voz chistosa como una ardillita, y a la vez que no tiene la capacidad de llevar los objetos hacia arriba. Otros gases nobles, como por ejemplo tenemos el criptón, tenemos el xenón, el argón que ya le hemos mencionado, y que constituyen ese 0.07%. El CO2 y estos gases nobles constituyen el 0.1, más este 0.9 llegan a ser 1%. Aquí entre el nitrógeno y el oxígeno tenemos 99, aquí tenemos 1% entre estos tres y llegamos a ser el 100% de elementos que ocupan el aire ambiente. Entonces recordemos que en el aire ambiente, para ya meternos más de lleno en lo que es la oxigenoterapia, en el aire yo solamente estoy respirando 21% de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento yo empiezo a requerir que me falte el aire o a notar que me falte el aire, yo voy a tener que administrarle oxígeno a mi paciente en una cantidad mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese 21% ya no le es suficiente. Entonces tengo que brindarle en una cantidad mayor. La mayor cantidad en el oxigenoterapia, la menor cantidad de la oxigenoterapia empieza a partir del 24%. Aquí vemos la oxigenoterapia ya en sí, como podemos checar aquí, y vemos nosotros que esta palabra oxigenoterapia se compone de dos palabras, una que dice oxígeno, que ya sabemos qué es, y terapia. La palabra terapia seguramente la hemos escuchado infinidades de veces, infinitas veces, ¿no? Oxigenoterapia, orinoterapia, fisioterapia, ¿no? Gran mayoría de cosas terminan en terapia. Pero ¿qué significa terapia? ¿Qué significa terapia? La palabra terapia significa tratamiento. Entonces la oxigenoterapia será el tratamiento a base de oxígeno. Esta oxigenoterapia va a ser un procedimiento médico en el cual nosotros vamos a administrar oxígeno al paciente en cantidades mayores a las que nos proporciona el medio ambiente. ¿Cuánto nos proporcionaba el medio ambiente? 21%. Entonces el oxígeno que yo le voy a administrar a mi paciente, evidentemente tiene que ser más de 21%. ¿Por qué, profesor? Porque ese 21% ya no le es suficiente, ¿cierto? Ya no le es suficiente. Hablamos aquí del objetivo de la oxigenoterapia. El objetivo de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia. Vamos a ver aquí hipo, disminución, oxemia, nos está hablando básicamente de oxigenación de la sangre. ¿Qué significará entonces tratar la hipoxemia? Tratar la disminución de oxígeno en la sangre, ¿no? Y evitar la hipoxia tisular. La hipoxia es la disminución de oxígeno, pero en los tejidos. Ya estamos hablando del proceso después de. Evidentemente, si no hay mucho oxígeno en la sangre, está entendido que como la sangre recorre para irrigar a todos los órganos y tejidos, está entendido que va a haber también una hipoxia tisular. ¿Por qué? Porque los tejidos van a tener una disminución de ese oxígeno. ¿Y por qué los tejidos tienen hipoxia o disminución de oxígeno? Porque simplemente no está habiendo una correcta oxigenación
de la sangre. A su vez, otro objetivo también es ayudar a disminuir el gasto cardíaco, ayudar a disminuir el gasto respiratorio. Recordemos que el gasto cardíaco básicamente es la cantidad de veces y el flujo de sangre que bota el corazón en cada bombeo. Ese flujo de sangre que bota el corazón en cada bombeo se denomina gasto cardíaco. Ahora, el oxígeno, ¿cómo se administra? El oxígeno se administra en algo llamado flujo, ¿ya? Y se expresa diciéndole litros por minuto. Cada vez que yo le administre a un paciente una cantidad de oxígeno, yo voy a decir, le voy a administrar 6 litros por minuto. Al escuchar nosotros la palabra litro por minuto, o por su abreviatura lit/MIN, ¿no? Uno diría, ay, esto me parece que fuera una fórmula complicada. No, es simplemente la manera de decirlo. Es como que, por ejemplo, yo agarro y mido de repente ahorita a una persona y digo que esa persona mide unos 70 centímetros, ¿no? Es igualito, así como dices que esa persona está midiendo centímetros, ¿cierto? Diríamos que la manera de expresar cuando hablamos la dosis de oxígeno se denomina litros por minuto. No es que nosotros vayamos a sacar alguna fórmula. Ejemplo, si nosotros administrásemos en lo que es el flujómetro y ponemos en 3, en 4, en 5 o en 6, cada vez que digamos voy a administrarle 3 ¿qué? Litros por minuto. Doctor, voy a administrarle 4 ¿qué? Litros por minuto. Doctor, voy a administrarle 8 ¿qué? Litros por minuto. Como verán, litros por minuto es la forma de expresar la administración de este oxígeno. Aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación entre la oxigenoterapia y la nebulización. Si bien es cierto, existe una nebulización llamado sistema de nebulización continuo de alto flujo, debemos recordar que si no es esta nebulización de alto flujo, la nebulización normalmente tiene otro objetivo distinto al tema de la oxigenoterapia. Y aquí es cuando muchas personas vemos que se confunden, ¿no? Ven una mascarilla y de pronto dicen, no sé cuál es nebulización, no sé cuál es oxigenoterapia. También se dan cuenta y dicen, no, wow, pero a este le estoy poniendo esto, a este no le pongo, pero ¿por qué, no? Te haces miles de preguntas. A ver, empecemos con la diferenciación. He puesto a propósito una mascarilla simple con esta mascarilla de nebulización. Porque si nosotros vemos a una persona que tuviese una cánula binasal, que es una manguerita que se pone dentro de las fosas nasales, uno ya al ver eso dice que es oxigenoterapia, ¿no? Uno al ver de repente una mascarilla así, ahí es lo que a veces se confunde. No saben si están dándole oxígeno, no saben si la están nebulizando. La primera diferencia que yo diría que podrían notar ustedes mismos en esta imagen sería el frasco nebulizador que vemos aquí en la imagen derecha y que en la imagen que tenemos aquí a la izquierda no existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en una persona que necesita nebulización, yo voy a utilizar un frasco nebulizador como este, que aquí ¿qué va a ir? Aquí normalmente va el cloruro de sodio, ¿cierto? Aquí va medicamento si es recetado por el médico, y digo, ojo, si es recetado por el médico, porque sabemos que también se puede nebulizar si es que hay contraindicación del medicamento, simplemente con el oxígeno y con el cloruro de sodio en este frasquito nebulizador. Claro está
la gran mayoría de veces es más común ver una nebulización con el oxígeno, con el cloruro de sodio o suero fisiológico que le colocamos aquí en el frasco nebulizador, más el medicamento. El medicamento normalmente suele ser aquí un fenoterol o un salbutamol en gotas, ¿no? Aquí, como veremos en la oxigenoterapia, no se da nada más que oxígeno, y por ende es que aquí, en esta mascarilla de oxigenoterapia, yo no veo que exista ningún frasco nebulizador, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí algunas otras diferencias. Lo que ya mencionaba, por ejemplo, en la oxigenoterapia yo solamente estoy dando oxígeno, y este oxígeno, en este caso, me está sirviendo como medicamento. El humidificador. ¿Por qué necesito un humidificador? Por lo que dijimos al inicio de la respiración, por eso era importante explicar qué función cumplen nuestras fosas nasales. Recordamos, calientan, filtran y humedecen. Como se tiene que humedecer el oxígeno seco, es por eso que en la oxigenoterapia yo utilizo un frasquito llamado humidificador o un vasito, como lo quieran denominar, llamado humidificador, que es básicamente ¿para qué? Para evitar que las fosas nasales y las mucosas respiratorias se agrieten, se irriten y se resequen, ¿no? También nosotros vemos que en cuanto a la oxigenoterapia, yo utilizo dentro de este frasquito o vasito humidificador agua destilada, algunos utilizan agua estéril, algunos utilizan agua bidestilada, que es lo más correcto y que aparece en las bibliografías, y algunos en casita, como no se ha conseguido muchas veces, el médico le indica ya, para el frasquito humidificador o para el vaso humidificador puedes colocarle una agüita mineral, ¿no? Te dicen puedes colocarle agüita y con eso, por el momento, han estado haciendo. No debería ser lo adecuado, pero con eso lo han estado haciendo las personas que han llevado oxigenoterapia domiciliaria, ¿no? En estos tiempos de COVID. En cambio, miren, la nebulización no es solamente con oxígeno. La nebulización requiere una solución salina, que en este caso es el cloruro de sodio al 0.9%, que es el que nosotros utilizamos, ¿no? Cloruro de sodio, suero fisiológico, lo mismo, más el medicamento. Como les decía, este tema del medicamento está supeditado a la receta médica, ¿no? A la indicación del doctor. Y este medicamento normalmente es en gotas, ¿no? Que es fenoterol o Verotec, que es la marca comercial, y el salbutamol en gotas, muy conocido, ¿no? El salbutamol. Todo esto, ¿dónde va añadido? En un frasco nebulizador, que es el que vimos en la imagen anterior, recordaremos. Objetivos. El objetivo, recordemos, de la oxigenoterapia es ayudar a disminuir la hipoxia, ¿no? O tratar la hipoxemia, ayudar a que todos los tejidos corporales se oxigenen. En cambio aquí, en la nebulización, el objetivo es otro, miren. Si bien es cierto, estamos dando oxígeno porque el paciente lo requiere, pero aquí se da medicamento y solución salina porque yo necesito broncodilatar. ¿Qué significa broncodilatar? El bronquio, que por eso vimos anatomía inicialmente, el bronquio normalmente entra en un broncoespasmo. La indicación aquí para la nebulización es cuando la persona tiene broncoespasmo. Puede tener, claro, otras patologías, asma, etc. Pero si tiene ese signo llamado broncoespasmo, lo que va a pasar es que el bronquio se va a contraer y como por el bronquio, que es un tubito que pasa el aire, que pasa el oxígeno, si ese bronquio, ese tubito por donde pasaba el oxígeno, yo lo hago más pequeño el huequito y lo cierro, ¿qué va a pasar? Pues el oxígeno simplemente no va a ingresar. A eso añádele que ese bronquio se va a llenar de secreciones. Ese bronquio se va a llenar de secreciones.
Y el hueco que pudiera haber sido para el ejemplo así de tu bronquio, todo este hueco va a quedar en un huequito diminuto, muy chiquitito. Y por ende, al ser el orificio de tu bronquio por donde pasa el aire más pequeñito, ¿qué creen que va a suceder? Va a pasar menos aire, menos oxígeno. Y por eso es que la persona le falta el aire. Un asmático, por ejemplo, ¿cómo lo escucha? ¿No? Se ahoga, ¿no? Porque le falta el aire. En esa ocasión no hablamos de hipoxemia, no hablamos de esas cosas todavía. Hablamos de que esa persona tiene broncoespasmo. Ese espasmo, ese bronquio contraído, ese bronquio que se ha cerrado, mi objetivo es dilatarlo. Y por eso es que el medicamento que yo utilizo es un broncodilatador, como el salbutamol, como el fenoterol, que lo que ayuda es abrir nuevamente ese bronquio y ayudar a que nuevamente haya el paso del aire. Lo segundo que les decía, recordemos que ese bronquio normalmente se llena de secreciones duras, difíciles de expectorar muchas veces. Es ahí que el segundo objetivo de la nebulización, miren qué distinto, es fluidificar secreciones. ¿Qué significa fluidificar secreciones? Hacerlas fluidas para que la persona la pueda expectorar o eliminar mediante la tos, ¿no? Mediante la tos. Ahora vamos a hablar de FiO2. Cuando yo vi por primera vez FiO2, yo me quería desmayar. Yo decía, ¿qué es FiO2? Como seguramente alguna vez tú de estudiante leíste, viste y dijiste, no, este debe ser una fórmula bien complicada del FiO2. Y cuando ya entendimos un poquito más del tema, vimos lo sencillo que es el FiO2, ¿no? Vamos a hablar en primera instancia qué es el FiO2. FiO2 significa, por sus siglas, fracción inspirada de oxígeno. Es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué me dice fracción? Porque es un pequeño porcentaje, porque el FiO2 se expresa en porcentaje, ¿ya? Es el porcentaje de oxígeno que yo voy a inhalar o que va a ingresar a mi cuerpo. Ejemplo, ¿cuál será el FiO2 del medio ambiente? Si estamos hablando que se expresa en porcentaje, el FiO2 o esa concentración de oxígeno del aire será 21%. Ahora, ese FiO2 cambia sí, porque cuando yo doy oxigenoterapia, no estoy fijándome en el FiO2 del aire medio ambiente, que es 21%, sino en lo que yo le administro al paciente. Entonces, esa concentración de oxígeno que yo le administro al paciente, con el equipo evidentemente, se denomina FiO2, fracción inspirada de oxígeno. Aquí vemos lo que les mencionaba, esto se mide en porcentaje y el FiO2 es la cantidad medible o calculable de oxígeno inspirado por el paciente, inspirado o administrado por ti, personal de salud. El FiO2 inspirado por el paciente, como bien ya decía, sería 21%. Eso sería lo inspirado por el paciente y lo podemos saber ¿por qué? Porque en el aire solamente hay 21%. Cuando yo le doy oxígeno a mi paciente, se sabe que yo le voy a dar en una concentración más alta, en un porcentaje más alto que ese 21%. A esa concentración más alta que 21%, como ya les decía, lo mínimo es 24%, a ese 24%, 28%, 32%, a ese porcentaje se le denomina FiO2. ¿Cuáles son las indicaciones para darle a un paciente oxigenoterapia? Hay muchísimas. Aquí he colocado las que son más frecuentes. Por ejemplo, en casos de EPOC. EPOC, recordemos que por sus siglas significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos también lo que es el asma. Si es una persona con crisis de asma, de repente severo, que la persona llegó a
llegó a desmayarse, a perder la conciencia, podría administrársele después de haber broncodilatado oxigenoterapia. En caso de TEC por si acaso significa traumatismo encefalocraniano. No vayas a pensar que es TEC el programa que da los domingos a las 11 con Kiara Pinasco y Bruno Pinasco, no, ese TEC no, ¿ya? Y también en casos de coma también. En casos de bradicardia, recordemos que el prefijo bradi significa lento, disminuido. En casos de bradicardia también se suele administrar oxigenoterapia. Cuando hay transporte inadecuado de oxígeno, también se suele dar oxigenoterapia. Por ejemplo, cuando hay este desequilibrio entre la perfusión, ¿no es cierto?, también se suele dar oxigenoterapia. La atelectasia, que es el colapso de una parte o de todo el pulmón, ¿no? La neumonía, que como bien ya les decía, la neumonía básicamente es que una persona se llena de líquido, los alvéolos, impidiendo ese intercambio de gases, que ingrese el oxígeno y que salga el CO2. La cianosis, ¿no? Casos de cianosis, coloración azulada o morada de lo que son la piel y mucosas, también va a requerir oxigenoterapia. Recordemos que si bien es cierto, yo les menciono estas indicaciones que son más frecuentes, pero esto se va a basar en un diagnóstico médico por unos exámenes que voy a mostrar aquí en la exposición. Pero normalmente estos cuadros van a hacer que la persona requiera oxigenoterapia. Hipercapnia, recordemos, prefijo hiper significa grande, elevado, aumentado, ¿no? Cuando me dicen, por ejemplo, hipertensión, quiere decir que yo tengo la presión elevada, ¿no? La presión alta. Pero ¿qué significará hipercapnia? Hipercapnia quiere decir que hay un aumento de los niveles de CO2 en mi sangre arterial. Debemos saber que el CO2, si bien es cierto, está presente en nuestra sangre arterial, pero debe estar presente en unos valores normales que también vamos a hablar en unos momentos, y si supera esos valores normales es perjudicial para la salud. Cuando esos valores de CO2 en sangre arterial están elevados, se denomina hipercapnia. También, por ejemplo, se hace candidato a oxigenoterapia muchas personas que estén desaturando, ¿no? Que su saturación sea inferior a 90%. Recordemos lo que les mencionaba también al inicio. El oxígeno en este caso está denominado como un medicamento, se va a usar como un medicamento y por ende debe estar administrado según estos 5 principios: temperado, continuado, o sea, continuo, dosificado. Hemos visto que debe haber unas dosis, alto flujo, bajo flujo. Nos vamos a explayar un poquito más en eso en estos momentos. Controlado y humidificado. ¿Por qué humidificado? Recordemos que el oxígeno tiene que ingresar húmedo y no seco a nuestro cuerpo. Toxicidad. ¿Se acuerdan también que les mencionaba que así como el oxígeno es tomado como un medicamento y que al igual que todo medicamento, en concentraciones, en dosis equivocadas, en dosis erradas, va a producir una toxicidad? De igual manera sucede con el oxígeno. El oxígeno en concentraciones muy altas e inadecuadas para el paciente, recordemos que cada paciente va a tener un requerimiento de oxígeno distinto a otro. Entonces, si una persona cree que a todos se les va a dar el mismo nivel de oxígeno, es incorrecto. Entonces, si se le da oxígeno de manera inadecuada, vamos a causar una toxicidad. ¿Que va a ocasionar qué cosa? Alteración de la conciencia, tos, malestar general. La persona puede tener náuseas, vómitos, taquipnia,
Recordemos un poquito, prefijo taqui, que significa rápido, acelerado. Significará aquí entonces taquipnia, respiración rápida, ¿no? La persona tiene respiración rápida. Paro respiratorio, puede ser. Recordemos que puede haber daño en los alvéolos, no hay intercambio de gases, paro respiratorio. Y la depresión respiratoria también, apnea. El apnea, recordemos, la ausencia momentánea de la respiración. Ahora, una cosa es la toxicidad y otra cosa es los efectos adversos. Vamos a hablar ahora de los efectos adversos que pudiesen pasar cuando a alguien se le administra oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la telectasia, lo que ya mencioné hace un inicio, que es el colapso completo o parcial de una parte de nuestro pulmón. Irritación, como sequedad de las mucosas, por ejemplo. Es por ello la importancia de que el oxígeno ingrese humidificado y no seco. Epistaxis. Este epistaxis o sangrado nasal básicamente va a ser producto de lo anterior, de la sequedad de las mucosas. Como las mucosas se van a secar, se van a agrietar, van a hacerse microheridas, y si esa microherida pasase por un vaso sanguíneo, que aquí tenemos cualquier cantidad, está muy irrigado, es evidente que la persona va a tener sangrado nasal. Rinitis, por ejemplo, ¿no? Rinitis, la inflamación de la membrana mucosa de la nariz. Traqueitis, la inflamación de la tráquea. La vasoconstricción sistémica. Recordemos que la vasoconstricción es cuando se disminuye o se adelgaza, por decirlo así, el calibre de algo, en este caso de los vasos sanguíneos. Ahora hablemos de la administración de oxígeno. Como bien les mencionaba, para yo administrar oxígeno no me puedo guiar de que el profesor me puso ahí unas indicaciones. Entonces toda persona que tenga asma, yo viene, le doy oxígeno. No. El profesor dijo que a tal persona que tenía esto, le pongo oxígeno. No. Mencioné que esas son las indicaciones más frecuentes, pero que sin embargo a cada paciente se le tiene que evaluar de una manera distinta para administrarle este oxígeno. Y esa manera distinta va a ser la evaluación que se le haga al paciente, el cuadro clínico que tenga, y siempre debe estar fundamentado en un AGA. ¿Qué significa un AGA? Unos análisis de gases arteriales, que es la toma de muestra de sangre arterial. Así como nosotros, por ejemplo, sabemos hacer extracción de sangre y sabemos que esa extracción o muestra de sangre que nos hacen en los laboratorios es de la vena, o cuando colocamos un endovenoso, por el nombre sabemos que es en la vena. Este AGA es una muestra de sangre, pero arterial, ¿ya? No es una muestra de sangre venosa, sino arterial. Y por ende también tiene una técnica. Recordemos que, por ejemplo, para empezar a colocar diferencias, recordemos que la sangre venosa es sangre contaminada, ¿no? Sangre contaminada, que es el retorno de todo lo que ha barrido el cuerpo, de los desechos, etcétera, etcétera, y por eso es que la sangre venosa nosotros vemos que es normalmente más oscura, ¿no? Pero si yo veo la sangre arterial, me voy a dar cuenta que la sangre arterial es rojo vivo, bien rojito, ¿no? Es bien rojito la sangre arterial. Otra diferencia es que, por ejemplo, cuando yo coloco un endovenoso o cuando saco una muestra de sangre de la vena, yo ingreso en un ángulo, ¿no? Que es normalmente 45 grados, de ahí bajo a cero. En cambio aquí, para tomar una muestra de sangre arterial, yo voy a ingresar en 90 grados, miren, ¿no? Como si fuera un intramuscular, voy a ingresar en 90 grados para llegar a la arteria. Se utilizan diferentes zonas, ¿no? La zona más usada, por ejemplo, como podremos ver aquí, es la arteria radial, la que tenemos aquí, ¿no? Arteria radial. Yo siempre me guío, porque a veces de estudiante me confundía, ¿no? Arteria radial y decía acá, ¿no? Siempre un profesor, de manera un poco inocente se suena esto,
pero me decían, imagínate que este es tu radio y la antena de tu radio es esto. Entonces, de tal manera que aquí eso es el radio, ¿no? Desde ahí nunca más me olvidé, me ayudó mucho ese pequeño tip. Entonces, este análisis de gases arteriales, es la medición de sangre arterial, donde yo voy a ver, por ejemplo, el valor de la presión parcial de oxígeno, el valor de la presión parcial de CO2, el pH de la sangre, bicarbonato que debe haber en la sangre arterial, ¿no es cierto? Y el exceso de base. Recordemos que esos parámetros tienen unos valores normales que vamos a ver a continuación, pero lo que les muestro aquí es que este es el diagnóstico principal para administrar oxigenoterapia y ver realmente el estado del paciente, ¿no? Esto es el diagnóstico con el que se debería regir el inicio de oxigenoterapia. De no disponerse, y claro está de esto, se puede regir de otra cosa, como por ejemplo una saturación de oxígeno, que si bien es cierto ayuda, nunca debería ser tomado como diagnóstico para el inicio de la oxigenoterapia. Como vemos aquí, se va a tomar o se va a medir un AGA, ¿no? Se va a hacer un AGA y vemos que está yendo con la jeringa, ¿no? Va a poner la aguja recta y va a tomar de la arteria radial. Va a tomar en este caso de la arteria radial, pero solamente se puede tomar de ahí, no. Si tuviésemos un paciente amputado o con quemaduras en esa zona, nosotros también podremos tomar de la arteria braquial. ¿Dónde queda la arteria braquial? Más arriba, a la altura del pliegue del codo. Donde nosotros medimos la presión arterial, ahí. En esa arteria braquial o humeral también se puede hacer el AGA. ¿Dónde más? También se puede hacer en la arteria femoral, que tenemos, ¿no?, a la altura de la ingle. Ahora nosotros vemos aquí lo que básicamente mide el AGA, ¿no? Vamos a ver que mide saturación de oxígeno también, vamos a ver que mide presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, bicarbonato es este valor que dice HCO3, el pH de la sangre, que debemos saber que nosotros tenemos un pH normal que es 7.34, nuestra sangre es ligeramente alcalina, ¿no? Y el exceso de base que es más menos 3. Pero ¿qué mide, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno? Va a ser la cantidad de oxígeno que los pulmones van a enviar a la sangre. Eso mide la presión parcial de oxígeno. La cantidad de oxígeno que los pulmones, en este caso alvéolos, van a enviar a la sangre. La presión parcial de CO2 o de dióxido de carbono, ¿qué va a medir? Va a medir la capacidad pulmonar para eliminar ese CO2. Recordemos que el CO2 debe ser eliminado de nuestro cuerpo. Si bien es cierto, en sangre arterial hay una cantidad normal de CO2, pero no debe exceder ese CO2, porque cuando en mi cuerpo hay más CO2 de lo normal, esa persona no va a respirar correctamente. En mi sangre también hay bicarbonato, por supuesto que sí, y el bicarbonato básicamente lo que tiene la función es de mantener el equilibrio ácido-base. Este bicarbonato es lo que después de un metabolismo se desecha en forma de CO2. Y esto tiene un valor normal, que normalmente es entre 22 y 28 miliequivalentes. También tenemos el pH de la sangre, que va de 7.35, en este caso del AGA, hasta 7.45, considerado todavía como dentro del valor normal. Por encima o por abajo de este valor denominaríamos acidosis o alcalosis, ¿no? Si es por encima,
estaríamos denominando alcalosis, y si es por debajo, recordemos que de 1 a 6.9 estamos hablando de ácido, 7 neutro, y de 7.1 a 14 estamos hablando de lo que es alcalino, ¿no? Recordemos que pH no significa papel higiénico como de repente tú puedes estar pensando ahí sentado. pH significa potencial de hidrogeniones, ¿no? Exceso de base. ¿Qué significa el exceso de base? El exceso de base básicamente va a ser la cantidad de ácido requerido por nuestra sangre para llegar al nivel normal, que en el examen de este haga debe ser más menos 3 normalmente. Aquí están los valores normales, por ejemplo, de la presión parcial de oxígeno, que lo normal debe ser desde 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué milímetros de mercurio? Porque como estamos hablando de sangre arterial, esta es la forma de expresar en estos valores de la presión parcial de oxígeno arterial. Y por eso se expresa de la misma manera que cuando yo mido la presión arterial. Yo digo, ¿no? Le mido la presión a alguien y digo, tiene 100 sobre 80 milímetros de mercurio. De la misma forma, como me estoy expresando mi sangre arterial, también hablo de lo mismo. Lo normal de 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Cuándo decimos que hay una hipoxemia? Recordemos una disminución de la presión parcial de oxígeno cuando la persona tiene de 70 a 60 milímetros de mercurio. A eso se le denomina hipoxemia leve. Repito, ¿qué significaba hipoxemia? Es la disminución de la presión parcial de oxígeno. Ahora, tenemos también lo que es la hipoxia moderada, que es de 59 a 40 milímetros de mercurio. Tenemos también la hipoxia severa, que es menor a 40 milímetros de mercurio. Ahora vamos con los síntomas de una hipoxemia. ¿Qué yo vería en mi paciente? Recordemos que nosotros teníamos hipoxemia leve, moderada y severa, y por ende la manifestación de del cuadro clínico va a ser distinto, ya sea si es leve, moderado o severo. En el sistema nervioso central, ¿qué vemos? Yo voy a ver que la persona está con confusión, con agitación. Esto es cuando el paciente está con hipoxemia de leve a moderado, ¿no? De leve a moderado. Y vemos que en la hipoxemia severa, yo lo veo a mi paciente letárgico, ¿no? Letargado. Letárgico quiere decir que la persona hay confusión, no está lúcido, no está orientado, pero no ha perdido la conciencia. Lo que normalmente le decimos lote, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, esta persona estaría no lote, no estaría orientado en tiempo, espacio y persona. En cuanto al sistema cardíaco, por ejemplo, la persona yo vería que tiene taquicardia e hipotensión en cuadros leves a moderados de hipoxemia. En cuadros severos podría ver que la persona tiene bradicardia e hipotensión. Recordemos que esto de aquí, este cuadro clínico, es dependiendo si yo tengo un cuadro de hipoxemia leve a moderado, y en esta otra columna son los síntomas de la persona con hipoxemia severa. Seguimos, vamos a hablar del sistema respiratorio. ¿Qué yo podría ver aquí? La persona con disnea, con taquipnia. Taquipnia, recordemos, respiración rápida, aumento del trabajo respiratorio. Lo que yo voy a ver en el cuadro severo es igual. La persona tiene disnea, también tiene taquipnia, pero como la persona está en un cuadro severo, esa taquipnia, ¿a qué va a pasar si la persona empieza a complicarse hasta llegar a la muerte? Una persona que muere respira, no. Por ende, esta persona puede llegar a una posible bradipnea, ¿no? Empezar a respirar más lentito y finalmente su deceso.
Los gases arteriales, de 60 a 80 yo voy a ver una persona con hipoxemia leve a moderado, y voy a ver en cuadro severo menor a 60. En la piel yo voy a ver frialdad, palidez en un cuadro leve a moderado, y en una persona con hipoxemia severa, evidentemente, no hay perfusión de tejidos, está sufriendo para respirar, no hay una correcta y adecuada oxigenación de la sangre a los tejidos, en el cuerpo, cerebro y demás órganos. ¿Qué creen que va a pasar? Cianosis. La persona va a estar con la coloración azulada de la piel y de sus mucosas, labios, uñas, ¿no? ¿Cuáles son los valores normales de la presión parcial de CO2? Aquí vamos a tener que lo normal debe ser entre 35 y 44. Lo que les decía, que en sangre arterial yo voy a encontrar unos valores normales de CO2, pero no debe exceder este valor normal, porque cuando excede y está mayor a este valor normal, se denomina hipercapnia. ¿Por qué? Porque esos valores de CO2 están aumentados. Recordemos nuevamente, prefijo hiper, está elevado. En una hipercapnia leve es de 45 a 50 milímetros de mercurio, en una hipercapnia moderada de 51 a 60 milímetros de mercurio, y en una hipercapnia severa mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los síntomas que yo vería en una persona con hipercapnia? Náuseas, cefalea, vómitos, pérdida de la conciencia, disnea, convulsión, letargo, ¿no? Lo más horrible que uno puede ver es una persona convulsionar, ¿no? Porque es muy traumático para el personal de salud y para la familia. Sí, es en ese momento el estado del paciente, ¿no? Hablemos de la oximetría de pulso, que si bien es cierto, es un coadyuvante o ayudante, porque esto es muy básico. Si no hubiese manera de hacer un AGA, ¿no?, me ayuda muchísimo. Es básicamente ver qué tanto de oxígeno hay en la hemoglobina, ¿no? Es básicamente para ver la cantidad de oxígeno en la hemoglobina, pero de una manera no invasiva. De tal manera que, como verán, en este caso estoy viendo qué tanto está oxigenado en mi cuerpo sin ingresar, sin hacer un AGA, sin hacer otro procedimiento que incluya ingresar a mi cuerpo. Esto se va a expresar en porcentaje. Nosotros siempre vemos, ¿no?, el paciente satura 96%, el paciente satura 97, 98, pero siempre lo acompañamos de por ciento, porque se expresa en porcentaje. El símbolo de esto es, por ejemplo, SAT-O2, o en muchos pulsioxímetros vemos que dice SPO2. Ambos significan lo mismo, saturación de oxígeno. Nosotros vamos a darnos cuenta también que para yo medir la saturación de oxígeno a alguien, me voy a dar cuenta que se mide aquí básicamente porque aquí hay gran irrigación. Aquí tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos en todos los deditos de nuestra mano, gran cantidad de vasos sanguíneos, y aparte porque esto, aunque no lo crean, es transparente. Ustedes van a decir, profesor, ya voló, ya le voy a sacar una cita en el Noguchi. ¿Cómo que es transparente? Es transparente y permite el paso de la luz. Ahorita yo veo, claro, no es transparente, pero ante el paso de la luz del pulsioxímetro, nosotros vemos que el pulsioxímetro, si lo abrimos, emite una luz roja e infrarroja. Esa luz va a medir mediante un algoritmo, ¿no?, qué porcentaje de oxígeno yo tengo en mi hemoglobina, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Porque evidentemente esa luz está pasando a través de mi dedito. Puedes hacer, si gustas, este ejercicio en casa. Con el pulsioxímetro no te vas a dar cuenta. Pero si tú, por ejemplo, enciendes la linterna de tu celular, adelante pones tu dedo y volteas el celular, vas a ver cómo tu dedo está iluminado. Lo cual quiere decir que tu dedo permite el paso de la luz. Lo cual no sucede si yo pongo mi brazo, si pongo mi muñeca, ¿no? Porque nuestros dedos permiten el paso de la luz, de tal manera que permiten
esta lectura de la oxihemoglobina para yo poder calcular qué tanto está saturado mi cuerpo de oxígeno o no. ¿Cuáles son las precauciones al momento de yo medir la saturación de oxígeno? ¿Se puede hacer en cualquier dedo? Sí. Normalmente de preferencia utilizan el dedo índice y el dedo medio, pero si estuviesen amputados se puede hacer en cualquier dedo de la mano. Incluso hay también saturadores, ¿ya? Que por ejemplo se utiliza en hospitalización, que vemos que tiene un monitor que evidentemente mide otros parámetros, presión arterial, frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? Mide otros parámetros. Vemos que está conectado a un cable y que es como un ganchito, ¿no? Y que es como un ganchito. Ese tipo de saturador se puede colocar también en la oreja y también en recién nacidos, como su dedito es muy pequeño, se puede colocar también aquí. Pero, ojo, ese tipo de saturador, con ese monitor. Ahora, ¿qué precauciones debo tener para yo medir esta saturación? Número uno, que el paciente esté en reposo. Recordemos que esta saturación de oxígeno es considerado actualmente el quinto signo vital. Recordemos que los 4 signos vitales son frecuencia cardíaca o pulso, tenemos la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. La saturación de oxígeno actualmente es considerado el quinto signo vital. Y las precauciones, así como es considerado un signo vital, el paciente debe estar en reposo. De preferencia, las uñas no tienen que estar largas. ¿Por qué? Porque si es una uña larga, al intentar colocar el pulso oxímetro, el dedo no va a estar correctamente encajado dentro del pulso oxímetro. Por ende, si es que nos midiese el nivel de oxígeno en nuestra sangre, no lo va a hacer correctamente. Si las uñas están pintadas, lo mismo, porque va a interferir en ese paso de luz. Puede que te dé un valor y tú digas, pero profesor, pero si yo veo que de igual manera estoy viendo que hay el valor de oxígeno en el saturador. Sí, pero puede que no sea el adecuado, puede que sea erróneo. Entonces, uñas despintadas, uñas cortas, y si el paciente vemos que tiene onicomicosis, porque recordemos que onicomicosis, ónico me habla de uña, micosis, hongo. Recordemos que este hongo de uña no solamente se da en los pies, si bien es cierto, ahí es lo más frecuente, pero también hay personas que tienen hongos en las uñas de los dedos, de las manos. Entonces, si esa persona tuviese onicomicosis, no va a ser adecuado utilizar ese dedo o esos dedos que tuviesen onicomicosis. Habrá que elegir un dedito que esté sano. ¿Por qué? Porque el hongo hace que esa uña se torne amarillenta, hace que esa uña se engrose y por ende no me va a dar una correcta lectura de esta oxigenación. Ahora, vamos a hablar de la oximetría de pulso. ¿Ya? Vamos a hablar de la oximetría de pulso. Miren, esta oximetría de pulso son los valores normales que yo voy a tener en cuanto a expresarme en este tema de la saturación. Sabemos que esto es a nivel del mar. ¿Por qué? ¿Qué hemos hablado que una persona en altura, qué sucede? El nivel de oxigenación disminuye. De tal manera que si, por ejemplo, yo estoy en el Cusco, alguien me satura, me pone el saturador, y yo estoy, no sé, en 93, aparentemente sería hipoxia, aparentemente, pero no se podría considerar normal porque yo estoy en altura, ¿no? Estoy en altura. Estos valores que estoy mencionando aquí son a nivel del mar. Lo normal es que yo tenga una saturación mínima del 95 al 100%, ¿no? Es poco frecuente ver a alguien al 100%, por eso se coloca normalmente 95 a 99, pero llega a 100, rara vez, pero llega. Hipoxia leve.
Cuando, por ejemplo, alguien tiene una saturación de entre 91 y 94%. Hipoxia moderada, cuando alguien tiene una disminución de oxígeno en los tejidos entre 86 y 90%. Hipoxia severa, cuando alguien tiene una saturación menor a 86%. Normalmente debemos saber que estos cuadros de hipoxia requieren oxígeno. A partir normalmente de la hipoxia moderada, normalmente estos cuadros requieren oxigenoterapia. Ahora vamos a hablar esta partecita de esta pequeña parte de bajo flujo de los instrumentos que nosotros utilizamos para administrar oxígeno. Nosotros tenemos dos grandes vertientes inicialmente, ¿no? La oxigenoterapia que se da a los pacientes que tienen respiración espontánea, que son el bajo flujo y el alto flujo, y la oxigenoterapia que se le va a dar a pacientes que no tienen respiración espontánea, es decir, que no respiran por sí mismos. En esos pacientes se le va a dar oxigenoterapia en forma de ventilación mecánica, ¿no? Estos dos sistemas de administración de oxigenoterapia en el paciente con respiración espontánea son el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo, que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Oxigenoterapia de bajo flujo, oxigenoterapia de alto flujo. La oxigenoterapia de bajo flujo, jóvenes, es una oxigenoterapia en el cual parte del oxígeno que se le brinda al paciente va por parte del equipo, o sea, de una mascarilla, de una cánula, y la otra parte es proporcionada por el medio ambiente. Esto de aquí, esta oxigenoterapia de bajo flujo, no tiene una concentración normalmente fija, porque aquí básicamente lo que se intenta calcular es cuánto le dé el equipo y cuánto le dé el medio ambiente. Esta oxigenoterapia de bajo flujo no proporciona la totalidad de el gas necesitado, o sea, de este oxígeno que se requiere. No nos da la gran cantidad de oxígeno que se requiere, pero es utilizado y es muy útil en pacientes que no requieren ese alto flujo, porque de repente son pacientes leves o moderados. Entonces, esta oxigenoterapia de bajo flujo, como vemos, dice, no proporciona la totalidad del gas inspirado, ¿sí? No proporciona todo. Esa parte que nos falta va a ser tomada ¿de qué? Del medio ambiente. Parte va a ser tomada del equipo que yo le administro y la otra parte va a ser tomada del medio ambiente. Lo que no sucede con el alto flujo. En el alto flujo, toda la concentración del gas que se inspira proviene del equipo, ¿no? No es como aquí en el bajo flujo, que parte es del equipo y la otra parte del aire ambiente. Aquí nosotros debemos saber, jóvenes, que tenemos tres dispositivos muy usados y muy conocidos, como son la cánula binasal, la mascarilla simple y la mascarilla con bolsa de reservorio. Tocamos esta en primera instancia, la cánula binasal o bigotera, también conocida como gafas nasales, ¿no? Se denomina cánula binasal porque, como veremos, tiene dos pequeños vástagos que van a ingresar dentro de las narinas, ¿no? Y esto normalmente es el más utilizado en lo que es hipoxia leve, lo que les decía, cuadros leves, oxigenoterapia de bajo flujo. Nosotros vamos a ver que estos vástagos, estas terminaciones, como pueden ver, vienen por tallas y por forma. Por tallas vamos a tener adultos, pediátricos y neonatales. Y por forma vamos a tener los rectos, que son los más comunes, los que son oblicuos, como ven aquí, o curviados, los que son más anchos y los que son oblicuos o curviados y a la vez anchos, como podemos estar notando.
Esto es el FiO2. Recordemos que yo les decía que el FiO2 es la fracción inspirada del oxígeno que yo estoy inspirando y que el medio ambiente me da un FiO2 de 21%, ya. Ahora vamos a hablar ese FiO2, pero ya no del medio ambiente, que es 21%, sino el FiO2 que va a administrar el equipo, o sea, la concentración en porcentaje que va a dar este equipo. Esta cánula binasal, si yo lo pongo a 1 litro por minuto en el equipo este de aquí, retrocedo, miren aquí, yo tengo por ejemplo estos dos equipos aquí. Espero que estén prestando atención, por favor. Tengo estos dos equipos, que aquí yo puedo encontrar un flujómetro, que es lo que vemos vertical, que no siempre es vertical. Yo puedo encontrar flujómetro también de reloj, así como esto, y que este flujómetro, ya sea de reloj o vertical, va de 1 a 15 litros por minuto. En cambio, a este de aquí se denomina manómetro. Este manómetro, lo que yo voy a darme cuenta, que es básicamente, me está mostrando el volumen de oxígeno que le voy a administrar al paciente, pero del balón, lo que hay en el balón. En cambio, lo que hay en el flujómetro me está refiriendo o me está indicando la dosis que yo le estoy dando al paciente. Va de nuevo. El manómetro, que es este de aquí, me indica la cantidad de oxígeno o volumen que hay en el balón. Cuando está en verde está lleno, cuando está en rojo quiere decir que el balón está vacío, no hay oxígeno. En cambio, el flujómetro o caudalímetro, que es este que vemos vertical, que puede ser también de reloj, yo voy a ver que se diferencia básicamente porque yo voy a ver que dice 1, 2, 3, 4, 5 hasta 15. Aquí no, aquí yo veo que dice 100, 200, 2000, 3000, 4000, ¿no? Eso yo no voy a ver en un flujómetro. Entonces, cuando yo vea aquí, en esto de aquí, ahora sí checando el porcentaje o el FiO2 que le doy con la cánula binasal al paciente, voy a notar que si yo pongo 1 litro por minuto, aproximadamente yo le estaré dando 24% de oxígeno. Este 24% de oxígeno, si yo me acuerdo, ya de por sí es mayor que lo que me da el medio ambiente. El medio ambiente, recordemos que me daba solamente 21%. ¿Por qué me pusieron oxígeno? Porque ese 21%, en mi caso, ya no me satisfacía, ya no era suficiente. Si yo le doy 2 litros por minuto a mi paciente, pongo el flujómetro en 2, quiere decir que yo le estoy dando al paciente una concentración o FiO2 de 28%, ¿cierto?, de oxígeno. Y así sucesivamente. Si le doy 3 significa 32%, si le doy 4 significa 36%, y si le doy 5 significa 40%. Esta es una concentración o FiO2 que me está dando este equipo, esa cánula binasal. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La ventaja es que es bien cómoda, la persona lo tolera bien, es la más funcional, porque yo le coloco y la persona puede hablar, puede comer, puede expectorar, puede beber, ¿cierto? Agua, evidentemente, no otros líquidos. Desventajas: produce presión sobre la nariz y sobre el pabellón auricular. Está contraindicado si hubiera obstrucción nasal, como por ejemplo algunos pólipos. Los pólipos son, como por decir, granos grandes, ¿no?, que obstruyen evidentemente la vía nasal. Produce resequedad e irritación también nasal, como les decía, ¿no? Es normal que pueda producir eso. ¿Cómo es la colocación correcta? Muchas personas lo colocan a veces de manera incorrecta. Lo colocan aquí y esto va detrás. Esta manguerita normalmente lo ponen detrás de la cabeza. Lo que va a ocasionar es presión, ¿no es cierto?, dolor en el paciente. La manera más adecuada de colocarlo: ingresa esos vástagos dentro de las narinas y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajarlo
por detrás del pabellón auricular. Vamos a hablar del segundo equipo de oxigenoterapia de bajo flujo, que es la mascarilla simple, también conocida como máscara facial, ¿no? Yo también puedo ubicarlo como máscara facial. Esto va a proporcionar una buena cantidad de oxígeno y es bien tolerada normalmente por quienes, por personas adultos mayores o adultos simplemente, ¿no? Esto ponerle a un niño es un poco más complicado. ¿Cuál es el FiO2 de este equipo, de la mascarilla simple? Recordemos una cosa, si yo retrocedo un poquito y me doy cuenta del porcentaje y el litraje de oxígeno en la cánula binasal, me voy a dar cuenta que yo máximo le puedo poner 5 litros por minuto. Por ahí dirán, profesor, pero si yo le pongo 15, ¿qué pasa? Es como si no estuvieses aprovechando nada. Es como básicamente querer en un vaso de agua, en un vaso con agua, ¿no? Querer llenar 3 litros. ¿Vas a poder en ese vaso? No, no tiene la capacidad para que puedas hacer eso. Por ende, a una persona que su capacidad respiratoria ya no le es suficiente después de iniciar con cánula binasal, ¿qué tendrías que hacer? Cambiar a mascarilla simple. Y por ende la mascarilla simple vemos que nos da concentraciones mayores a 5 litros por minuto. Miren, el litraje, 5 litros por minuto a 6, me da una concentración del 40%. Cuando yo le doy entre 6 a 7 litros por minuto en el flujómetro o caudalímetro, quiere decir que yo le estoy dando un FiO2 de 50%. Y si le doy entre 7 a 8 litros por minuto, quiere decir que yo le doy aproximadamente un FiO2 de 60% de oxígeno. Ventajas y desventajas. Es cómoda, no es invasiva, ¿no? No es como, por ejemplo, la cánula binasal que ingresa, ¿no?, los vástagos dentro de las fosas nasales, no reseca la mucosa, porque claro, al no ingresar no hay ese problema, brinda concentraciones más altas que la bigotera. Bigotera es también otra forma de decirle a la cánula binasal, la que vimos anteriormente. Las desventajas: produce calor, dificulta la expectoración, ya no puedes hablar, te dificulta, no vas a poder comer, vas a tener para comer que interrumpir momentáneamente la oxigenoterapia, y es difícil la aplicación si la persona tuviese sondas, ¿no? Como una sonda nasogástrica, por ejemplo. Mascarilla con bolsa de reservorio. Esto de aquí, esta mascarilla con bolsa de reservorio, es dentro del sistema de bajo flujo el que mayor flujo nos da. Repito, es dentro del sistema de bajo flujo el que mayor flujo de oxígeno me va a dar. Es más, si vemos, está en orden, ¿no? Primero yo comenzaría con cánula binasal, ¿no? Esos que ingresan dentro de mi fosa nasal. Si el oxígeno no le es suficiente, cambiaría inmediatamente a mascarilla simple, y si no le es suficiente con eso, cambiaría con mascarilla con bolsa de reservorio. Esta es una mascarilla como una mascarilla simple, pero que tiene en la parte inferior una bolsa. Y el oxígeno que yo utilizo, los litros por minuto que yo voy a colocar, ¿no?, en el flujómetro, simplemente moviéndolo, tiene que ser suficiente como para llenar o mantener inflada esta bolsa, como pueden ver, ¿no? Y como les decía, dentro de este marco de oxigenoterapia de bajo flujo, esto es el que mayor flujo me brinda de los tres, ¿no? Es el que mayor aporte de oxígeno me va a dar. ¿Cuál es la función de la bolsa? De esta bolsita de reservorio que vemos aquí, que tenemos evidentemente para adultos y para pediátricos. Almacenar el oxígeno proveniente de la fuente de oxígeno, almacenarlo aquí, ¿no? De tal manera que el aire que yo inspire solamente provenga del equipo, y no provenga del equipo y lo que habíamos hablado del bajo flujo, ¿no? El bajo flujo se caracterizaba por no brindarme la totalidad
del oxígeno, ¿no? Parte era del equipo y parte era del aire ambiente. En este caso lo que se quiere lograr es que toda la concentración de oxígeno sea única y exclusivamente solamente del equipo. Y por eso la bolsa con el oxígeno de reservorio, para que ese oxígeno provenga de la bolsa y ya no del aire ambiente. Para ello también es importante un correcto ajuste, ¿no?, de lo que es esta mascarilla. Nosotros tenemos dos tipos de mascarilla con bolsa de reservorio, de reinhalación parcial y de no reinhalación. Vamos a ver que lo que va a variar aquí, en este caso, es que la mascarilla, ¿ya?, de reinhalación parcial va a tener lo que es unas válvulas bidireccionales, ¿no? Válvulas bidireccionales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ingresa oxígeno, como vemos, de la bolsa de reservorio, el paciente exhala, y cuando exhala se abre una válvula para que ese aire exhalado ingrese nuevamente a la bolsa de reservorio, se combine con el oxígeno y pueda ser inhalado nuevamente por el paciente. En esta bolsa vamos a ver que se va a almacenar aproximadamente un tercio del aire que el paciente exhaló, porque recordemos que otra parte del aire que el paciente ha exhalado se va a ir por estas válvulas que tenemos aquí. Si pueden ver aquí en el equipo, tiene también unas válvulas, por aquí se va a ir parte, entonces un tercio va a quedar dentro de esta bolsa de reservorio. Ventajas: permite alcanzar una FiO2, miren, de hasta 60%, ¿no? Una FiO2 muy alta, bastante alta, y es muy usado cuando el paciente tiene hipoxemia moderada. Las desventajas: lo mismo casi que la mascarilla simple. ¿Por qué? Porque al ser una mascarilla que cubre nariz y boca, dificulta la expectoración, es incómodo si la persona tuviera, ¿no?, quemaduras o algún traumatismo facial, difícil de aplicar si tuviera una sonda nasogástrica, va a producir resequedad e irritación de los ojos. Toda mascarilla normalmente produce irritación de los ojos si es que no hay una correcta adherencia al rostro. Ese escape va a producir irritación de los ojos. Es más, en los recién nacidos le puede ocasionar retinopatía, ¿no? Y si esto, por ejemplo, si el flujo que yo le coloco al paciente fuera insuficiente, hay un riesgo de inhalar CO2. Ya sabemos que el CO2 es perjudicial para la salud. Aquí está básicamente la concentración de oxígeno y el litraje que se da en esta mascarilla con bolsa de reservorio de reinhalación parcial. A 6 litros por minuto yo le doy un FiO2 o concentración de oxígeno aproximado de 35%, a 7 litros por minuto 40%, a 8 litros por minuto 45%, a 9 litros por minuto 50%, y si le doy de 10 a 12 litros por minuto, llegaré a el máximo que decía para hipoxia moderada, recordemos, lo que es 60%, 60% de FiO2. Ahora tenemos la otra mascarilla que es de no reinhalación. Hace un momento vimos una mascarilla que era de reinhalación parcial. Tenía dos válvulas, ¿no?, que lo que hacía es que al ingresar aire se abría esa válvula y esa válvula era bidireccional. Ingresaba el aire y también cuando el aire salía en forma de exhalación, ingresaba nuevamente a la bolsa, ¿no?, a la bolsa de reservorio. En esta ocasión, el nombre de la bolsa es muy tentativo, nos dice que es de no reinhalación, lo cual ya me indica que el oxígeno que yo voy a exhalar no va a reingresar a la bolsa, y por ende que me dice que tiene una válvula unidireccional, o sea, de una sola dirección, de salida de oxígeno. Cuando uno exhala, esa válvula se cierra, evitando su oxígeno exhalado, que ese CO2 exhalado, ingrese nuevamente a la bolsa de reservorio. ¿Por dónde sale, profesor? Por aquí, por esta válvula que tiene los costados de la mascarilla, denominada válvula exhalatoria.
Recordemos que el objetivo básicamente de una mascarilla con bolsa de reservorio es normalmente barrer con el CO2, ¿no? Barrer con el CO2. ¿Cuál es la ventaja? Vamos a ver aquí que la mascarilla con bolsa de reservorio de no reinhalación me da un mayor FiO2, miren, de hasta 80%, lo cual, al ser un FiO2, o sea, una concentración mayor de oxígeno, me sirve para una severidad mayor. Y es más, ¿qué me dice aquí? Que me dicen pacientes que tienen hipoxemia severa, ¿no? Hipoxemia severa. Desventajas: requiere revisión para el correcto funcionamiento de las válvulas, ¿no? Requiere primero revisarlo para que funcione correctamente, verificar si funciona. Si no funciona, ¿qué tendría que hacer si no funcionan esas válvulas? Yo veo que exhalo y la válvula sigue abierta, desecho esa mascarilla, porque cuando yo exhalo, esa válvula tendría que cerrarse. ¿Para qué? Para que impida el paso del aire exhalado nuevamente a la bolsa. Y ese aire exhalado tendría que salir ¿por dónde? Por esta válvula exhalatoria que aquí en la imagen vemos que se representa de color amarillo. Es difícil la aplicación con sondas nasogástricas o con otro tipo de sondas, si el paciente requiere expectorar lo mismo, y de preferencia no debe ser usado mayor a 24 horas. Profesor, ¿por qué? Creo que está bastante entendido. Miren, me da un FiO2 mayor a 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese 80% ya no le satisface, yo no debo seguir con eso. Yo evidentemente o lo entubaría o le pondrían algún alto flujo, ¿no? Pero no va a seguir evidentemente más de 24 horas con esto, porque queda entendido que si este 80% ya no le es suficiente, se tendrá que recurrir a otras cosas de mayor complejidad. La concentración que se da en esta mascarilla con bolsa de reservorio de no reinhalación, vemos que llega hasta 90%. Y claro, acá me dice mayor a 80%, ¿cierto? Mayor de 80, 90. En litraje, si yo lo pongo en 6 litros por minuto, me da una concentración muy superior, que es 55%. Miren todo lo que ya me está dando. Estamos hablando de concentraciones de oxígeno o de FiO2 ya muy altas. Si lo pongo un litraje de 7, estamos hablando de 60% de FiO2. Un litraje de 8, 70%. Un litraje de 9, 80%. Y si pongo entre 10 y 15 litros por minuto, quiere decir que estamos dando 90% de FiO2. Aquí vemos el versus, ¿no? Lo que les explicaba hace un momento, cómo funciona la mascarilla con bolsa de reservorio con reinhalación parcial y cómo funciona la mascarilla con bolsa de reservorio de no reinhalación. Vemos que la de reinhalación parcial tiene una válvula, ¿cierto?, bidireccional, que lo que hace es que cuando ingresa el aire, miren aquí, de esta bolsa de reservorio, y el paciente en su momento inhale y posteriormente exhale, ese aire ingrese nuevamente. Por eso veo la flechita, esa válvula permita el reingreso de ese aire a la bolsa de reservorio. Y parte, evidentemente, se va a ir el gas exhalado, parte, no todo. Recordemos que la teoría me decía que 1/3 de ese gas exhalado se quedaba en la bolsa y lo resto normalmente se eliminaba por estas válvulas que tenemos, ¿no?, de exhalación. Y aquí por eso veo en la figura que dice CO2 exhalado. ¿Por dónde? Por estas válvulas. Lo cual no sucede en la de no reinhalación. Miren, en la de no reinhalación el oxígeno ingresa y tiene una válvula única a esta altura, unidireccional, que permite el ingreso del aire, pero cuando el paciente exhala, ese aire ya no reingresa a la bolsa de reservorio. Simplemente se queda ahí y se exhala, todo ese CO2 se exhala mediante
este sistema o esta válvula unidireccional. Muchísimas gracias, eso sería todo. Veo que me he pasado un poquitito de la hora, pero quería explicar de la manera más detenida posible este tema de la oxigenoterapia, que siempre he considerado que es muy complejo de entender. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, docente Juan Chávarri.